capítulo 1 de Job, entonces, y vamos a leer el verso 17, capítulo 1 de Job, verso 17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job había recibido la noticia de que, todos los bienes que él tenía anteriormente estaban siendo destruidos, habían sido atacados por los enemigos y estaban siendo destruidos por causa de estos enemigos, ¿no? Y lo último que le quedaba de sus bienes eran los camellos. Ya habían sido destruidos las ovejas, que habían sido incluso quemadas, que fue lo último que vimos domingos anteriores, y ahora eran los camellos, lo último que quedaba de sus bienes. Hay frases que yo escuchaba cuando se hacían campañas evangelísticas, y quise traer una frase que decía el predicador, ¿no? Cuando estaba en el púlpito, el predicador decía: trae tu vida a Cristo, entrega tu vida en sus manos, conviértete a Él, y todos tus problemas se acabarán. Desde ahora tendrás una vida feliz. Desde este momento vas a tener una vida exitosa. Y en todo lo que harás, lo que haces o lo que vas a hacer, te va a ir bien. Y ya no sufrirás más. Muchas veces escuché este tipo de palabras, ¿no? Y yo creo que iba con la buena intención, para que la persona recibiera a Jesús en su corazón. Yo creo que el dolor más grande por el que puede pasar un ser humano, el dolor más grande por el que puede pasar una persona, además del tema de la muerte, ¿no? Que es muy doloroso el perder seres amados, es el tema de la traición. El dolor más grande que causa el corazón del ser humano es el sentirse traicionado. Cuando ponemos nuestra vida, nosotros y nuestro futuro, en las manos de un ser humano, en las manos de alguien que es como uno, y lógicamente por ser como uno puede fallar, hasta cierto punto es comprensible, porque él como humano se equivoca. O sea, tenemos un riesgo que corremos, ¿ya? Por el hecho de ser humano. Es triste, por supuesto, y nos causa traición y nos sentimos mal, porque nos falló. Pero como les digo, es el riesgo que se corre porque es una persona igual que nosotros. No podemos juzgarlo más allá. Y es por el hecho de confiar en las personas. Pero cuando ponemos la vida en las manos de Dios y nos sentimos, entre comillas, traicionados por Él, es un dolor, yo creo, mucho más profundo, es un dolor mucho más grande. Pero ese ser traicionado, si lo analizamos, no es por culpa de Dios mismo, sino yo diría que es más bien por cómo nos entregaron el Evangelio de Dios, por cómo hemos entendido el Evangelio que nos ha sido predicado. Y entre comillas digo otra vez, ¿y todo lo que dijo el predicador es mentira entonces? Cuando acepté y recibí a Jesús en mi corazón, cuando decidí entregar mi vida a Él, el predicador prometió que no tendría problemas, o que iban a ser los mínimos. El predicador prometió que iba a tener una vida plena y feliz, y me aseguró que no iba a haber más sufrimiento. Y miren lo que estoy viviendo hoy, miren lo que estoy pasando ahora. Yo creo que esta quizás es la frase típica de aquella persona, es una declaración de muchas personas a las cuales se les predicó un evangelio de ofertas, un evangelio de bienestar, un evangelio de prosperidad y de beneficios. Y no se les habló el evangelio real, el evangelio con las demandas, con las exigencias, el evangelio con las pruebas de fe, que significa vivir una vida cristiana.
Es fácil aceptar garantías y beneficios. Es muy fácil y es agradable. Pero es difícil aceptar disciplina, aceptar corrección, aceptar reglas, tener que cumplir todas estas cosas de aquel que nos da la garantía también. La Biblia dice que Dios es amor, y es verdad, Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y quizás esa es la parte que no todos queremos entender, y especialmente cuando se le predica el Evangelio a una persona, no se les habla acerca del Dios que también es juez, del Dios que hace justicia. ¿Por qué sufren los justos? Es una de las preguntas que hicimos al inicio de los estudios que estamos haciendo. ¿Cómo puede conciliarse el sufrimiento con la realidad de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que es santo? Hay muchas situaciones que yo no entiendo, y hay una canción que dice: hay cosas que yo no comprendo. Y es verdad, hay muchas cosas que en esta vida nunca vamos a entender tampoco. Y Dios tampoco me va a dar explicaciones por esas situaciones. O sea, ¿por qué Él habría de hacerlo? Si Él es soberano, Él es Dios. ¿Qué le voy a estar exigiendo a Dios yo de que me dé explicaciones por cual o tal situación? El mismo Señor, cuando estuvo en la cruz, y miren qué fuerte es esto, cuando el Señor estuvo en la cruz, en un momento Él clamó desde su agonía y Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y hubo respuesta? No hubo respuesta. Padre, el Hijo estaba clamando, Jesús, pero Dios no le dio respuesta. Y yo creo y yo sé que en el corazón de Jesús, había el conocimiento de que Él estaba cumpliendo, y Él sabía que Él estaba cumpliendo el propósito de su Padre. Y con eso era suficiente. Con eso era suficiente. No necesito más respuestas. Al saber que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, no importa la situación, si estoy haciendo la voluntad, no necesito respuestas ni explicaciones de Dios. Job perdió sus bienes, los perdió todos. En el verso 17 que leímos, todavía no terminaban de hablar acerca de las ovejas que habían sido quemadas, cuando viene otro y le dice: los camellos fueron llevados por un pueblo pagano, mataron a los criados, y solamente escapé yo para darte la mala noticia. Con esta nueva mala noticia, ¿no?, de Job a Job, que él quedaba prácticamente sin bienes materiales, había perdido toda su fortuna, había perdido todos sus bienes económicos, ya prácticamente no le quedaba nada. Entre los versos 13 al 17 del capítulo 1, ahí ya Job queda en la nada. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite esto? Job era su siervo. Job era el ejemplo para muchos. ¿Qué pensarían estas personas de lo que le estaba pasando a este siervo? Pero al final, pensando, no, lo material es algo que viene y va, no somos dueños de nada, y es así, nada nos pertenece al final, y realmente solamente administramos lo que Dios nos permite que tengamos, nada más. Por lo tanto, mucho más allá no podemos reclamar, ni tampoco sentirnos tan apenados. Las cosas materiales de alguna manera se recuperan. A lo mejor no todo lo que tenemos, pero de alguna manera sí. ¿Qué es lo que esperaba Satanás de esta situación? ¿Qué es lo que esperaba el adversario de Dios con esta situación? Él esperaba la reacción de Job. Él esperaba que Job reaccionara despreciando a Dios, que Job se sintiera traicionado por aquel a quien él servía. Satanás esperaba que Job menguara en su fe.
En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice: no te asombres del fuego de prueba que ha de venir, no te asombres. El hecho que nos sucedan cosas a nosotros, situaciones, es el trabajo del enemigo queriendo quebrantar nuestra fe, lo que quería hacer con Job. Eso es lo que busca Satanás, quebrantar nuestra fe, que nos debilitemos y que veamos como que Dios no está con nosotros, como que nos ha dejado, nos está traicionando. Ahora para Job todavía el enemigo guardaba una estocada más, la estocada final, que es, yo creo, la parte más dura, más triste y más penosa que ha de vivir este hombre. Verso 18 y 19. Pero antes de leer eso, es decir una cosa. Cuando Dios le dice a Satanás, solamente no le toques a él. ¿Recuerdan? Le dice, no le toques a él, no toques su vida. Y el adversario lo había dicho así. Satanás no había tocado a Job. Había tocado todos sus bienes, qué sé yo, los bienes materiales. Y ahora lo que iba a hacer, iba a tomar la vida de quienes Job tanto amaba, que eran sus hijos. Versos 18 y 19. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas, y esta parte, bueno, la voy a leer completa porque es fuerte igual, ¿no? Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y tus hijos murieron. Todos tus hijos están muertos. Cuando uno se ve frente a la muerte, en la escena de un funeral, el ataúd, las flores, ¿no? Todo lo que todo el ambiente de tristeza, de amargura, de pena. Yo creo que es un momento triste que ninguno de nosotros quisiera vivir o quiere vivir. Pero lamentablemente esto es parte de la vida. Es parte de la vida. Cuando nosotros pensamos en forma natural, nuestros padres envejecen y en algún momento ellos van a partir, van a tener que morir. Pero eso es en forma natural. O sea, es algo como que estamos esperando que pueda suceder. Pero es distinto cuando vemos apagarse la vida de un joven o cuando vemos apagarse la vida de un niño. Terrible, doloroso, triste. Es realmente algo muy sobrecogedor. Yo creo que a todos nos sucede cuando escuchamos las noticias de la muerte de los niños o de jóvenes, ¿no? Es terrible ver partir un hijo antes que sus padres. Es doloroso. Nosotros vemos a los padres cómo sufren. Yo viví una experiencia con un conocido en cierta ocasión en que falleció su hijo. Bueno, él estaba enfermo, tenía un problema grave, pero era un niño de 12 años, tendría. Yo me acuerdo, esto fue muchos años atrás. Y el papá, este joven que yo conocía, o sea, fue terrible como él se aferraba al ataúd del pequeño, como no dejándolo ir, como queriéndolo tener más tiempo. Era desgarrador ver la escena, ¿no? Y es así, o sea, ver la vida, perder la vida de un joven es terrible. Ahora también es como preguntarnos, ¿no? ¿Estamos preparados nosotros para enfrentar situaciones de este tipo? ¿Estamos preparados en nuestro corazón para enfrentar la partida de una persona, un joven o nuestros hijos tan amados? Ahora hay que ponerse en el lugar de Job. Este hombre no está frente al ataúd de un hijo. Está frente al ataúd, a 10 ataúdes. Son sus 10 hijos, sus 10 hijos e hijas. Esto no es natural. Esto no es natural. Esto no debiera ser así. Y uno podría decir, ¿no? Y Job podría haber dicho, pero Señor, ¿por qué pasa esto? Esto está contra la naturaleza. ¿Qué hice mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué permites esto, mi Señor? Tanto castigo, tanto dolor. Job
si nosotros reflexionamos humanamente en nuestro corazón, tendría todo el derecho de clamar y de dudar y de reclamarle a Dios. Pero Señor, mira, yo he hecho todo lo que a ti te ha agradado. Tú eres, Señor, un Dios amoroso, pero me siento traicionado. Me siento desilusionado de aquel a quien estoy sirviendo con todo amor y con toda lealtad. Eso podría haber dicho Job. Toda mi vida, Señor, te he servido bien, de la buena manera. Y así pagas mi lealtad. ¿Estás permitiendo que mis hijos mueran? ¿Mis hijas mueran? Una pregunta, ¿no? En este momento de reflexión, ¿te has puesto a pensar si te has sentido alguna vez traicionado o desilusionado por Dios alguna vez? Hay ocasiones en que inconscientemente nosotros transamos o negociamos con Dios nuestra lealtad hacia Él. Miren, ¿por qué lo digo? Cuando decimos, Señor, te prometo ser una buena persona. Señor, te prometo tener buenas actitudes hacia los demás. Señor, prometo congregarme con mis hermanos en el Zoom, aplicándolo a nuestro tiempo. Te prometo, Señor, que yo voy a estar ahí, voy a estar en los días que corresponden. Señor, te prometo que voy a estar orando. Pero si tú respondes a la necesidad que tengo ahora, si me ayudas a salir de esto, hay oraciones que a veces inconscientemente las hacemos así. O hay personas que las hacen. Y hasta cierto punto nos damos el derecho de colocar condiciones a Dios. Y nos sentimos traicionados cuando Dios no responde como nosotros esperábamos. Y reaccionamos en base a esto. Y decimos, no oro más, Dios no me respondió. No, ¿para qué leo más la Biblia? No, pero si Dios no responde. Dios no responde, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué vivo una vida devocional delante de Dios si Él no me responde? O digo, no participo más de la Santa Cena. O puedo decir, me voy a salir de tal o cual grupo en que pertenezco, o soy de tal iglesia, no voy más a la iglesia. Al final, ¿quién es el que pierde? ¿Quién es el que pierde? ¿Dios o yo? De esa manera estoy como tratando de manipular a Dios. Y eso no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Dios es soberano. Dios es soberano. Él es soberano sobre todo. Sobre los gobiernos, sobre la historia, sobre la humanidad, sobre las situaciones, sobre mi vida. Él es soberano. Nadie puede doblar la mano de Dios, y menos con actitudes de ese tipo. Job comprendía la soberanía de Dios. Él la entendía. Y amaba a Dios más que todo lo que tenía. Él amaba a Dios más que todo lo que poseía, incluyendo su esposa y sus hijos. El amor por su esposa y por sus hijos. Él amaba más a Dios que todas estas cosas. Satanás esperó la reacción desde el sentimiento de dolor de Job, porque él quería ver cómo perdía su fe. Él quería ver a este siervo de Dios, a este hombre de Dios, sumido en una profunda depresión. Él quería ver a Job sumido en una profunda angustia, con muchas dudas en su mente y con un corazón dividido, luchando en su fe. Alguien escribió una vez, un escritor cristiano, un comentarista bíblico, dice, con respecto a la situación de Job, él dice, mientras todas las aguas de la aflicción pasaban sobre él, aún él, Job, podía decir, siento el fondo y es firme. La encontré muy interesante, muy adecuada la situación y la descripción. La insinuación del adversario a la acusación
que perdiendo sus posesiones, Job iba a perder su fe, en ese momento quedaba desmentida. Porque Job no se apartó de su fe ni reclamó contra Dios. Y eso lo vemos en el verso 20. ¿Qué es lo que dice Job? Demostrando también su paciencia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, a pesar de la inmensa pena en su corazón, a pesar del luto que estaba viviendo. Él dice la palabra que se humilló y adoró. El dolor podía cambiar su aspecto, claro, físico. Job sufrió, y era normal y era lógico. Lloró amargamente por la pérdida de sus hijos, también era parte de su naturaleza humana. Rasgó sus ropas, rapó su cabeza, que son expresión, son signos de dolor, y mostró su dolor. Él no lo ocultó. Él abrió su corazón delante de Dios. Y esto saca una lección interesante para nosotros también, ¿no? El hecho de mostrar nuestro dolor es un derecho. O sea, podemos hacerlo. No significa que le estamos reclamando a Dios. Cuando yo muestro mi dolor, cuando muestro mis sentimientos, no estamos fuera de ser sensibles y de sufrir también, porque somos seres humanos. Somos hijos de Dios, pero somos seres humanos y sufrimos igual. Y en esa reacción, Job se humilla bajo la mano de Dios y no reclama. Se humilló y adoró con todo el dolor en su corazón, pero también con toda su fe intacta. Pueden pasar muchas cosas en tu vida, en mi vida como cristiano, pero nunca dejemos de adorar. Nunca dejemos de adorar aún en medio de tu prueba. Humíllate y adora. Humíllate y adora. Desnudo, dijo Job, versos 21-22. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nací sin nada, Dios me lo dio todo, me voy sin nada. Dios da y también Dios quita, bendito sea el Señor. Esa es la declaración de Job en resumen. Y por último, como dice el pasaje, y Job no reclamó a Dios. Job no reprochó, no culpó a Dios por su situación, que podría haberlo hecho. Job no comprendía, no entendía claramente el motivo de estas calamidades que él estaba viviendo, que él estaba pasando. Pero tampoco él dudaba de los derechos soberanos de Dios sobre sus criaturas. Dios tiene derechos sobre nosotros. Las situaciones que vivamos, que tengamos que vivir, son por la soberanía de Dios. Y hay un propósito. Quizás no lo vamos a entender, quizás no lo vamos a comprender ahora, pero siempre va a haber un propósito de Dios para las cosas que nos suceden. Y esta es una inmensa, maravillosa forma en que Dios nos enseña a nosotros de cómo debemos reaccionar frente a las cosas que no entendemos. Quisiera hacer algunas aplicaciones a modo de preguntas, 3 preguntas. Primero, ¿cuántas cosas han pasado en tu vida que no entiendes? ¿Cuántas cosas? 2, ¿cuántas de esas cosas has encontrado que son injustas?
Y 3, ¿puedes reprochar o reclamar algo a Dios? ¿Tienes algo que reprochar o reclamarle al Señor? Frente a todo esto, yo creo que hay una sola cosa que nosotros podemos hacer frente a lo que no entendemos, viendo el ejemplo, ¿no?, de Job. Y esto es humillarnos delante de Él y pedirle perdón por dudar a veces de sus decisiones, por dudar a veces de lo que Él ha designado en su voluntad para mi vida. Pedirle perdón y no preguntar el por qué. Solamente decir, Señor, a través de esto cumple tu propósito en mi vida. Nada más. Les invito a tener un momento de oración.